Muy buenas tardes para todos, un saludo cordial, deseando se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar desde este encuentro asincrónico el módulo de habilidades blandas desde el curso Gestión Humana 4.0. Es importante resaltar que la gestión humana no solamente maneja procesos de nómina, que ya vimos, maneja procesos de contratación, ya sean directas o por prestación de servicios. También vimos todo lo relacionado con planilla, liquidación integrada y en esta oportunidad vamos a ver lo que son las habilidades blandas desde la gestión humana 4.0. Como un gestor, como un líder, como una persona pues, que está liderando el proceso de gestión humana, tiene relación directa con cada uno de los trabajadores, con cada uno de los colaboradores, independiente del cargo, independiente del perfil, sean profesionales, técnicos, bachilleres o que manejen de cierta manera cargos que sean de manejo y confianza. ¿Qué es importante tener en cuenta en este módulo? Que las habilidades blandas aplican para todo tipo de cargos y para todo tipo de procesos. Y nosotros, como gestores del talento humano, debemos identificar muy bien cuáles son esas habilidades blandas. Ahora bien, también están esas habilidades duras que podemos relacionar y que traemos de acuerdo a esa experiencia y de acuerdo a esas competencias que hemos venido desarrollando en el transcurso de nuestra experiencia laboral y nuestra experiencia profesional. ¿Qué es importante para el día de hoy? Como les compartía en el grupo, que tomemos nota, que estemos muy atentos, que las preguntas que de pronto se puedan generar, pues las hagamos y que dentro de cada uno de los procesos que revisamos dentro del curso, siempre estar atentos y disponibles desde la observación para poder llegar a identificar cuáles son cada una de esas habilidades que tenemos en nuestro equipo de trabajo. Entonces, vamos a dar inicio. Me gustaría que por favor... Bueno, aquí ya tengo pantalla completa. Que por favor me compartan si de pronto no se ve la pantalla. Bueno, acá me dicen que se ve la pantalla. Muy bien. Entonces, gestión humana 4.0, bienestar laboral, todo lo relacionado con estos procesos que como gestores, generalistas, jefes de talento humano, directores, líderes, tenemos para poder gestionar esas habilidades blandas. O pues que básicamente identifiquemos esos equipos eficientes y efectivos de trabajo desde una metodología que nos permita aplicar directamente a cada uno de los cargos, a cada una de las áreas que tiene en este momento conformada una empresa. Ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, las habilidades vienen con cada trabajador. Entonces, este módulo nos permitirá identificar cuál es ese aprendizaje y cuál es esa habilidad para yo poder seleccionar muy bien a mi personal y básicamente llevarlos hacia un mejor desempeño en efectividad y eficiencia. Muy bien. Dentro de la introducción del módulo podemos identificar que existen muchos términos, que existen, digamos que, justificaciones en acciones que tienen que ver con las habilidades blandas, pero en sí una definición técnica no tenemos para explicar desde el bienestar laboral, ¿sí? Que se entiende como ese proceso que básicamente se mantiene, que crea cada persona. Por eso cuando hay cambio de jefe de talento humano o cuando hay un cambio como tal en ese director de talento humano, se inician estrategias, se realizan nuevas actividades, se genera un cronograma o un plan diferente. Entonces, ¿qué podemos evidenciar de esto? Que cada vez que nosotros nombramos el bienestar laboral en cada empresa, en cada institución, es diferente. Y esto es diferente debido a el desarrollo personal, a las competencias y sobre todo a las habilidades blandas del equipo de trabajo. Muy bien. Bueno, teniendo un concepto para poder iniciar con lo que es bienestar laboral, les traigo este concepto. Es un proceso permanente,
orientado a crear y mantener, mejorar las condiciones que favorezcan siempre el desarrollo integral del trabajador, en este caso colaborador o socio, porque pues de acuerdo a la gestión humana 4.0 que vimos, no solamente el concepto de trabajador va desde esa parte contractual, sino también va desde ese desarrollo integral de cómo llamarlos, colaboradores, trabajadores o socios. Básicamente va desde una dirección, desde una alta dirección y de cómo se desarrollan estos enfoques desde la comunicación para darles a conocer a los colaboradores, trabajadores o socios que el mejoramiento del nivel de vida no solamente está desde su proyecto de vida, sino donde están trabajando y donde dejan su talento, donde dejan sus competencias, donde aprenden, donde las desarrollan y donde a través de niveles de satisfacción que pueden ser medidos con evaluaciones de desempeño, los niveles de eficiencia y de eficacia se pueden dar a conocer a través de la efectividad y el cumplimiento de las metas. Y es así como la identificación con el servicio se hace necesaria, en este caso, para ofrecer a la empresa el mejor proceso perdón, pongo por acá esto ya, el mejor proceso para identificar el bienestar laboral. Muy bien. Continuando con nuestra presentación, ahora bien, teniendo en cuenta que la gestión humana 4.0 nos trae diferentes formas de aplicarla, viendo que hay una reducción en la jornada laboral, también dando a conocer un proceso contractual que se requiere para generar una formalidad en ese trabajo, una formalidad en ese proceso de tareas, de responsabilidades, para poder entregar un perfil de cargo adecuado para pues, el desarrollo de las mismas. Tenemos una normatividad en bienestar que rige en Colombia desde 1984 y aquí traemos de las más importantes como tal ciertos requerimientos y ciertos pisos jurídicos que requieren básicamente que la persona encargada de gestión humana las conozca, las aplique y las gestione directamente con sus jefes, sus directivos, sus coordinadores, pues dependiendo pues del cargo que actualmente se esté ejerciendo dentro de la gestión humana. Ahora bien, es importante resaltar que todo lo relacionado con bienestar, todo lo relacionado con normatividad, se debe incluir dentro de la reglamentación que se tiene para la empresa y que es como esa Biblia, por decirlo, para el empleado, que es el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno nos permite identificar las obligaciones del empleador, los derechos del trabajador, las obligaciones del trabajador también, y estos aspectos de bienestar que se generan para poder vincularlos a diferentes programas, a diferentes actividades que pues básicamente generan siempre una mejor efectividad y eficiencia en el desempeño de las labores del día a día. Muy bien. Ahora, cuando llegamos a liderar la gestión humana 4.0, teniendo en cuenta que está incluido el proceso de TICS, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la parte de la revolución y esta industria 4.0 que pues ya hemos visto en módulos anteriores, nos damos cuenta que identificar para nosotros es muy importante. ¿Y por qué hay que identificar el bienestar en las empresas? No sé si les ha pasado que llegan al cargo o son nuevos en el cargo o son ascendidos dependiendo del proceso y empezamos a identificar qué conflictos hay. Es decir, el jefe quizá cómo da sus direccionamientos, cómo es en sus relaciones interpersonales, cómo genera las órdenes o cómo da de las instrucciones y empezamos a identificar eso desde la gestión humana y más porque somos los encargados
de llevar una neutralidad. Y ahora pues lo vamos a ver de por qué es tan importante que haya una neutralidad entre la persona encargada de gestión humana y esta alta dirección, pues somos los que estamos generando en la gestión humana de la empresa siempre métodos y mecanismos que nos permitan avanzar y tener un personal agradable, tener un personal comunicativo, tener un personal que le guste trabajar, que le guste lo que está haciendo. Entonces, por eso es importante generar negociaciones, acuerdos, comunicaciones asertivas, comunicaciones efectivas que desde gestión humana se lideren y que se lleven siempre hacia qué, hacia identificar ese bienestar en la empresa. Muy bien. Dentro de la identificación también encontramos cómo son esas relaciones del ambiente del trabajo, cómo se comunican los compañeros, diferente de pronto a ambientes externos, casi siempre en los almuerzos o en salidas o en actividades externas, es diferente el lenguaje, es diferente la comunicación. Cuando yo identifico el bienestar laboral, debo hacerlo ¿desde dónde? Desde la empresa, observando, dándome cuenta cómo es esa relación, cómo es esa comunicación. Ahora bien, la identidad, que es el sentimiento, la pertenencia a la organización, diferente a la apropiación, porque cuando yo tengo sentido de pertenencia, cuando yo de cierta manera me pongo la camiseta, me gusta la identidad de la empresa, pues yo siempre soy asertivo a la hora de hacer algún cambio, a la hora de pronto de generar algún cambio, pues soy asertivo como colaborador. Ahora, como jefe, de la misma forma, esa identidad de cuando está como tal la alta dirección o como cuando no está esa alta dirección. Los empleados son muy observadores en eso. Entonces se dan cuenta si el jefe de talento humano, mientras está el director o el gerente administrativo o el dueño de la empresa, actúa de una forma y también actúa cuando no está. Entonces es muy importante nosotros manejar esa neutralidad, tener siempre esa manera de poder llegar y que cada uno de los procesos que vayamos a realizar lo hagamos desde la objetividad. Básicamente es el, el mensaje que se da dentro de la identificación del bienestar. La cooperación, ¿qué es esa cooperación? A veces la cooperación la confundimos, ¿sí? Con ayudas que son personales. La cooperación es realmente un espíritu de ayuda que nos lleva a generar en los demás el poder cooperar. Básicamente, no hacer favores personales, pero sí cooperar en las metas y en las actividades diarias de la empresa, y más si son de una misma área. Entonces, importante la cooperación. Y finalmente, ¿qué estándares? Yo tengo que identificar cuáles son los indicadores que desde el área de gestión humana para bienestar yo puedo tener con cada área, teniendo en cuenta que todas las áreas son diferentes y al ser diferentes, pues manejan funciones, fechas, organizaciones, cronogramas diferentes. Y yo debo entrar a articular cada uno de esos cronogramas, de esas fechas o de esos procesos que manejan para que siempre todo en la empresa funcione desde un sistema integral. Y esto me permite generar estos estándares en la organización. Muy bien. Una vez yo identifico el bienestar y una vez me doy cuenta de estos factores que hoy estamos aprendiendo para poder llegar a liderar el área de gestión humana, debo entender que toda organización, toda, así tengamos 1 o 2 empleados o 100.000 empleados, como tal, toda organización maneja un clima y una cultura organizacional. ¿Y por qué es importante desde el bienestar identificar cuál es ese clima y cuál es esa cultura organizacional? Porque el clima y la cultura son totalmente diferentes. A veces decimos, no, es que el clima laboral es muy pesado. Entonces entramos a mirar, sí, tenemos claro qué es clima, tenemos claro qué es cultura organizacional. Cuando estamos liderando el área de talento humano, conocemos la diferencia. Acá les traigo como tal un nivel de comparación que nos permite tener el tips para generar en nosotros esa identificación de cada uno de ellos. El clima organizacional siempre va a ser esa percepción
del bienestar que tiene el empleado como tal sobre lo que sucede en la empresa. Es como cuando estamos organizando una fiesta y resulta que la fiesta como tal tiene unas indicaciones especiales en su traje, en el tipo de regalo, y ese es como tal el proceso que organiza la fiesta. Ese proceso de organización, ese proceso de cómo es el esquema de la fiesta, a qué hora se debe llegar, qué tipo de traje llevar, digamos que si puede llevar la familia o no, pues en esa tarjeta que él llega, ya sea virtual o ya sea presencial, se da como tal física, esa tarjeta es la que me permite a mí identificar este ejemplo que les voy a dar. El clima es cómo la voy a pasar dentro de mi fiesta. ¿Qué voy a tomar? ¿Qué no voy a tomar? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Si quiero bailar, si no quiero bailar. Pero la cultura es todo el esquema, el factor, el que empieza a articular y a cohesionar todo lo relacionado a los procesos de la fiesta. Entonces, inicialmente, como ejemplo, llegamos a una empresa y lo primero que identificamos es el clima. Realmente es revisar cómo están los trabajadores, ¿sí? La manera de comunicarse, si solicito un favor, cómo reaccionan, si tienen o no tienen el uniforme adecuado para el día adecuado. Si, por ejemplo, cuando tú entras a un banco y te das cuenta de que todos los ejecutivos tienen un tipo de uniforme y los cajeros tienen otro y la persona que atiende afuera tiene otro, de pronto la gestora o la supernumeraria que le ayuda a uno con el ficho tiene otro, todo eso forma parte como tal de el clima organizacional, cómo ellos actúan, cómo ellos están ahí en ese proceso. Ahora, la cultura organizacional ya tiene que ver con lo que articula esta persona. ¿Y qué es lo que articula o qué es lo que cohesiona a esta persona? Esos valores, esas creencias. Entonces, cuando llega la persona y te pregunta, por decirlo, ¿dónde puedo hacer este trámite? Entonces, la cultura organizacional me lleva al desarrollo de cuál sería el paso a paso para hacer el trámite. Y esa persona que está ahí con su clima organizacional me remite a esa cultura organizacional y ahí es donde yo me impregno de ella. ¡Wow! ¡Qué cultura tan chévere! ¡Qué cultura que me lleva siempre a generar confianza, positivismo, que me lleva a generar en mí como ese clima para poder actuar! Entonces, cultura y clima es importante tenerlo en cuenta con el ejemplo que les hablo de la fiesta, todo a lo que se genera dentro de la fiesta, dentro de la actividad que se va a realizar, el ambiente, la salud que yo lleve, si de pronto ya llevo de pronto algunas copas y llego con algunas copas a la fiesta, todo eso es el clima. Ahora, toda la estructura, esa es la cultura. Teniendo en cuenta cultura y clima organizacional y sabiendo que dentro del esquema general de los procesos que realiza la gestión del talento humano, identificando, yo siempre nutro la cultura para que se refleje en el clima. Siempre nutro cada programa que haya, de pronto lo modifico, genero acuerdos con instituciones que me ayuden a promover esa cultura organizacional y al mismo tiempo generar un clima agradable de trabajo, una comunicación asertiva, una autoridad que vaya desde el direccionamiento, no desde el poder, una autoridad que tan pronto llegue no me inspire miedo, sino al contrario, inspire respeto, inspire confianza, inspire ganas de seguir trabajando por esas metas, por esos propósitos que la empresa tiene. Muy bien. Cuando nosotros identificamos el bienestar desde los factores, y estos factores ya los tengo previamente llevados de cierta manera en un, podríamos decirlo, en un DOFA o podríamos decirlo en un archivo, por decirlo. Este archivo puede ser mental, puede ser físico, puede llevarlo en un cuaderno. Cuando hablo de un archivo es algo que yo guardé, es algo que yo tengo, es algo que yo
puedo como tal consultar en cualquier momento, así como cuando abres una carpetica en el computador y ahí guardas todo lo que es importante para ti, así opera el bienestar laboral. Ahora, identificando la cultura, identificando el clima organizacional, llego a generar un ambiente de aprendizaje. Y es aquí donde la gestión humana 4.0 entra en acción. Antes, todo lo relacionado con bienestar tenía que ver con incentivos. Y los incentivos era lo que permitía identificar si había o no había bienestar en la empresa. Ahora no. Ahora el bienestar básicamente se basa en el aprendizaje. Entonces, si un proceso de selección anteriormente lo teníamos para saber si la persona cumplía con el perfil, cumplía con la experiencia y llegaba, ¿cierto? Perfecto. Firmaba contrato e iniciaba su proceso, pero no se identificaba con la empresa, no se identificaba con sus valores, no tenía un buen clima organizacional, no se identificaba con la cultura de la organización, no tenía claro básicamente sus metas y empezaba a tener como conflictos internos y después los generaba pues con su equipo de trabajo o los transmitía, los canalizaba con su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué nos dimos de cuenta? Que básicamente la gestión humana 4.0 dentro de la revolución industrial nos llevó a que el ser llega más o menos hace unos 10, 15 años, empezamos a transformar el ser con el coaching. Y el coaching nos trae una manera de poder ver las cosas diferentes, de poder identificar en un proceso de selección no solamente a esa prueba psicotécnica, a esa prueba técnica, a esa experiencia, a ese perfil académico y a ese perfil laboral, sino a esa persona, a esa manera de ser, a cómo piensa ante de pronto una situación, un desafío, un problema, pues en este caso, cómo reacciona. Y es allí donde quiero compartirles que para nosotros poder establecer una muy buena planeación en el bienestar laboral de una empresa como líderes de gestión humana, necesitamos saber que existe una identificación del aprendizaje y que este aprendizaje se da y no nos damos cuenta que está ahí todo el tiempo. Pero cuando lo empezamos a aplicar y somos conscientes, es más o menos como cuando te sientas, no sé si les ha pasado, están en el campo, quizá en el prado, y se sientan y empiezan a ver una hormiguita. Y esa hormiguita está ahí solita y tú solamente has visto una. Y está ahí la hormiguita, lleva de pronto comida o está buscando o está ahí. Cuando de pronto empiezas a ver otra y otra y otra y te das cuenta que las hormigas por lo general trabajan en equipo. Entonces ya no ves una sola, ves toda, en este caso, una secuencia de hormigas y esa secuencia de hormigas hace que te des cuenta que te sentaste muy probablemente en alguna entrada del hormiguero. Entonces, así funciona el aprendizaje. El aprendizaje es paulatino, es paso a paso. Todo no lo puedo aprender de una vez, pero cuando lo hago consciente, puedo darme cuenta que ya lo tengo y que una vez tenga el aprendizaje, pues ya no se va a ir, ahí va a estar, ahí, como cuando nos aprendimos las tablas de multiplicar y pasaba que empezábamos con la tabla del 1, que era la más sencilla, y la hacíamos, digamos que por inercia, decíamos, sí, ya me la sé. Y luego cuando pasábamos a la del 2 y la del 3, y luego las más difíciles, la del 7, la del 8, y empezábamos a darnos cuenta, ya teníamos aprendida toda la tabla. Y esta es la fecha, y muchos que estuviesen en esta generación millennials, centennials, y aprendieron la tabla desde el inconsciente al consciente, pues básicamente se dieron cuenta que están en esa etapa de aprendizaje que es el competente inconsciente, en donde ya interiorizas todo lo que sabes y no necesitas buscarlo en tu cerebro, sino que por piloto automático él te trae la respuesta. Entonces,
cómo es este modelo de aprendizaje y cómo funciona en los seres humanos, porque esto no solamente es para un trabajador o un colaborador, esto aplica para todo ser humano. El modelo de identificación del aprendizaje funciona así. Desde la primera vez que tú estás aprendiendo algo, ¿sí? Debemos entender que lo primero es el inconsciente como tal y el consciente. El inconsciente opera desde esa parte de mi cerebro que como tal yo no tengo control. Yo no tengo control en mi inconsciente. Todo lo que ocurre en mi inconsciente básicamente se puede reflejar a mi consciente, pero yo no soy en este momento capaz de poderlo controlar. ¿Cuándo opera ese inconsciente? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que están dormidos y se rascan o están dormidos y se voltean. Ustedes no son conscientes en el momento en que se están volteando o en el momento en que se rascan o quizás se tocan la nariz o quizás hacen algún otro movimiento. No son conscientes de ello. Ahora, ¿por qué opera el inconsciente ahí? Porque cuando empezamos a hacer algo y ni siquiera sabemos como tal que lo estamos haciendo, es allí donde empieza a operar este inconsciente. Entonces, básicamente yo les traigo esta tablita, pero para poderla identificar de una manera más consciente, lo traigo acá en un ejemplo. Entonces, les comparto ese ejemplo. El ejemplo opera de la siguiente manera. Todo inicia como tal desde que, por ejemplo, en este caso, yo no sé montar una bicicleta y tampoco sé que existe, tampoco sé para qué funciona. Básicamente, el inconsciente incompetente me permite identificar que no sé hacer algo y que tampoco sé lo que es. Ustedes, muchos, quizá no conocían lo que era una planilla integrada de liquidación de aportes, es decir, que lo tenían de la manera inconsciente. No sabían que existía y tampoco sabían cómo se liquidaba. Listo, vimos el contenido del curso y nos dimos cuenta, wow, en gestión humana se maneja esto y cómo lo hago. Y pasa mucho, por ejemplo, para los psicólogos, trabajadores sociales, administradores de empresas, licenciados, administradores de salud ocupacional, bueno, varias carreras que dentro de su malla curricular no tienen establecido estas competencias. Entonces, no vemos un módulo como de nómina y prestaciones sociales, no vemos un módulo de planilla integrada o de contratación, quizá vemos algo de legislación laboral, sí, pero lo vemos, digamos que, grosso modo, de lo que realmente es. Y cuando entramos a estas competencias y empezamos a darnos cuenta que cada uno de los procesos que nosotros manejamos tienen que ver con un aprendizaje diferente, es ahí donde inicia la incompetencia, inconsciencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy inconsciente, incompetente, sé que no sé hacer algo, básicamente. Después de allí, sé, en este caso, que no sé montar en bicicleta, doy el ejemplo, pero sé que necesito aprender. Las flechitas vienen de esta manera, ¿por qué? Porque al final esa es la respuesta que básicamente llega. Entonces, si yo no sé, y acá tengo, si yo no sé, que sé montar, pero también sé que necesito aprender, paso como tal al nivel competente consciente. Este nivel competente, consciente, es un nivel donde me permite a mí que montar, o sea, saber montar, aprender a montar en bicicleta y saber que necesito la concentración. O sea, estoy consciente de que debo aprender y estoy consciente de que lo estoy haciendo, básicamente. Aprendí a montar en bicicleta, entonces soy consciente que estoy aprendiendo, que estoy montando bicicleta y soy consciente de que estoy haciendo el proceso de qué, de montar en bicicleta. Y finalmente, llegamos al competente y consciente. Este competente inconsciente, algunos lo llaman competencia inconsciente, otros lo manejan como inconsciente competente. Bueno, al final es que es saber que sé montar en bicicleta y que no necesito utilizar como tal parte de mi cerebro en análisis porque ya se hace de una manera automática. Entonces yo tomo la bicicleta, monto en la bicicleta,
arranco y ya no necesito estar pendiente si mi pie izquierdo o mi pie derecho están en los pedales, porque ya ese movimiento pasó y ya es inconsciente. Entonces ya lo hago, como lo dicen de pronto por ahí, por inercia. Pero realmente el aprendizaje se basa en que yo sea consciente e incompetente. Entonces, les traigo aquí la descripción completa de lo que es el aprendizaje y cómo se genera dentro de esa curva de aprendizaje. Para practicar cualquier aprendizaje es importante hacerlo mecánico, automático, instintivo. Y esto no tiene que ver con ser automáticos en el modelo de pensamiento. Esto tiene que ver es con el proceso de aprendizaje, porque no quiero que de pronto me digan, no, pero trabajar en automático no está bien. Sí, trabajar en automático no está bien porque hay procesos de conciencia que tú tienes que utilizar, pero aprender en modelo automático es lo mejor, porque aprender en modelo automático es que me permite ser mecánico, automático y básicamente manejar mi intuición, ser muy intuitivo. ¿Para qué? Para generar los estímulos que necesito a través del ambiente y poder conocer lo que estoy haciendo. Ahora, ustedes me preguntan, yo estoy dando una conferencia, estoy dando de pronto una charla o estoy dando una instrucción y básicamente lo hago desde ese competente inconsciente. Entonces, cuando lo hago desde ese competente inconsciente, sé lo que estoy diciendo porque ya está grabado en mi cerebro, pero al mismo tiempo es inconsciente. ¿Por qué? Porque no necesito ponerme a buscar o cuestionar la información que tengo porque ya la he replicado, porque ya la he buscado, porque ya he hecho el proceso y básicamente se va fluyendo. Entonces, llegar a ser un proceso de aprendizaje inconsciente opera de la siguiente forma. Primero, no sé que no sé, básicamente. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cosas que yo no sé, entonces tengo que aceptar que no las sé. Y como no las sé, me pueden llegar en cualquier momento. Puede llegarme acá un conocimiento o un procedimiento o un proceso o a través de la experiencia se llegan normalmente conceptos que a veces no los conocemos. Entonces, no sé que no sé. Hay muchos que no los conozco. Entonces, esa es mi primera fase como tal del aprendizaje. Esa fase se le llama incompetente inconsciente. ¿Por qué? Porque no lo sé, pero tampoco como tal sé que existe. Segunda fase del aprendizaje. Sé que no sé. Entonces yo ya sé que no sé generar algo que requiera de pronto un conocimiento. También sé que para mí es importante aprenderlo. Entonces sé que no sé. Ahí ya paso a un incompetente consciente, porque incompetente porque no lo conozco, pero ya soy consciente que no sé ese concepto o ese procedimiento. Luego, ¿qué ocurre? Ocurre sé que sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí ya soy competente consciente. Al ser competente consciente, sé que sé. Entonces, yo sé, conozco el procedimiento, conozco, pero todavía utilizo mi cerebro o mis ideas para poder llevarlo a la práctica, para poder llevar a lo que necesito hacer. ¿A dónde necesito llevarlo desde el aprendizaje? Al competente inconsciente. Y el competente inconsciente me dice ¿qué? Me dice no sé qué sé. Y básicamente es como el aprendizaje genera en nosotros siempre esa curva instintiva y automática y nos permite a nosotros generar siempre mejores resultados. Otro ejemplo que podemos colocar acá es cuando aprendemos a conducir. Ahora, imaginémonos, ¿sí? Un señor o una persona que nunca en su vida ha visto un automóvil. Llega a la ciudad porque estaba en el campo y nunca había visto un automóvil. Y resulta que él ve el automóvil y se da cuenta que existe un automóvil. Él no sabía que existe. Entonces él está en un proceso incompetente, inconsciente. Ahora, en este proceso incompetente inconsciente, él no sé y sabe que no sabe.
básicamente. No sabe que existe el automóvil y no sabe ni siquiera para qué sirve, qué funciones tiene, cómo se maneja. Está en un concepto incompetente, inconsciente. Hasta ahí, claro. Muy bien, ahora él pasó a la siguiente etapa, incompetente consciente. Incompetente, ¿por qué? Porque aún no sabe manejarlo, pero ya sabe que existe. Entonces sé que no sé. Entonces sabe que no sabe manejarlo, pero sabe que ya existe el automóvil. Muy bien, esa etapa incompetente, esa etapa incompetente consciente es cuando nosotros ya nos damos cuenta que necesitamos generar un cambio para poder llegar al aprendizaje automático. Después de allí, ¿qué ocurre? Ocurre el sé que sé, es decir, ya fue a una escuela de automovilismo o una escuela de práctica, una escuela que le permite como tal conocer qué es el automóvil, cómo se da la historia del automóvil, qué tipos de automóvil hay, qué gamas se manejan, cuáles son automáticos, cuáles son mecánicos y conoce lo que es el automóvil y también aprende. Entonces, aprende a manejar. En el momento en el que está en esta tercera etapa, que es el competente consciente, él debe estar muy atento porque apenas está alimentando su cerebro, sus ideas, se está alimentando como tal ese enfoque de saber cómo va a manejar, qué tiene que utilizar, qué los cambios, qué el volante, qué el clutch, si es mecánico o bueno, si es automático, el acelerador, el freno y ahí está en esa etapa competente, consciente. Y luego, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y él ya no necesita estar consciente. Y es ahí donde llega esa cuarta etapa, que es el competente inconsciente. Y esta etapa es la que le permite manejar el automóvil porque él ya conoce que es un automóvil, sabe que lo puede trasladar, sabe la necesidad que tiene el automóvil, pero no necesita utilizar sus procesos cognitivos para poder, en este caso, manejarlo, colocar los cambios y demás. ¿Por qué? Porque entonces ya puede en ese momento ir manejando de pronto sus manos libres, conversando quizá con su copiloto, escuchando música, eso ya de cierta manera no lo interrumpe. Entonces, la idea de la curva de aprendizaje y el de poder llegar aquí es darnos cuenta que básicamente, doy por acá un cambio, darnos cuenta que siempre al final debemos generar una competencia inconsciente. Esa competencia inconsciente nos permite interiorizar algo que básicamente lo podemos hacer en piloto automático. Eso es como el procedimiento que normalmente se maneja desde el aprendizaje. No sé si conocían esta curva de aprendizaje, este proceso de identificación del aprendizaje, si básicamente dentro de cada uno de los procesos que ustedes han realizado la conocen, por qué la incluyo en el bienestar laboral desde la gestión humana 4.0. Porque muchos de nosotros no las conocemos y al no conocerlas, pues nos damos cuenta que estamos en el incompetente inconsciente. Hay muchas herramientas, ustedes pueden encontrar, pero aquí estamos nosotros desde formación de Grupo Java para poderles sintetizar el proceso para que ustedes conozcan la información y de la mano del acompañamiento que nosotros damos, siempre estén en ese proceso competente inconsciente llegar hasta allá a saber que conocen la información, conocen la academia y básicamente la aplican sin necesidad de estar pensando si esta academia o este proceso o este procedimiento se da o no se da desde la parte automática o instintiva. Ya ustedes lo aplican directamente. Como líderes y como gestores del talento humano, esta curva, una vez ustedes la aplican en sus vidas y una vez ustedes la tienen muy clara dentro de sus procesos, empiezan a darse cuenta cómo aplicarla en los demás. ¿Cómo llega esa persona incompetente, inconsciente? ¿Cómo llega y ustedes le van a explicar algo y no saben? En algún momento, hace algún tiempo, en una empresa en la que era jefe de talento humano, existía todo lo relacionado con las plantillas en Excel. Estas plantillas en Excel se desarrollaban para el manejo de nómina, se desarrollaban para los procesos inclusive de selección, de reclutamiento, todo era a través de plantillas de Excel. Resulta que la empresa
adquiere un software que a través de las plantillas pues lo genera de una manera más dinámica, más articulada a iconos, a reportes y demás. Entonces se hace la capacitación, la inducción del proceso y empezamos a desarrollar un aprendizaje diferente. Cuando traen la herramienta, en este caso el software, me doy cuenta que yo estoy en una etapa incompetente, inconsciente. ¿Por qué? Porque como jefe de talento humano, todo lo manejaba desde el Excel, bueno, programaciones, macros y demás. Entonces empezamos a incursionar ya no tanto la parte, digamos, mecánica de las fórmulas, ya casi no se manejaba como tal el poder analizar la información, sino era ingresarla toda el sistema, que el sistema permitía hacer todos los cálculos, reportes y demás que se tenían. Entonces, pasar de esa etapa incompetente, inconsciente, a una etapa competente, inconsciente, básicamente nos llevó un tiempo. ¿Por qué? Porque al final ya era mecánico, era automático. Yo no necesitaba hacer un análisis puntual de unos datos, sino que el sistema lo llevaba. Y esto es lo que normalmente buscamos en las empresas, que los procesos sean prácticos, que los procesos sean instintivos, que podamos ejercer desde nuestras habilidades blandas, que vamos a enfocar un poco más para el siguiente tema, y que esas habilidades me permitan mejorar mi rendimiento y no manejar toda mi capacidad mental en análisis o en datos que básicamente a veces no son necesarios desde el bienestar. Que se requieren las estadísticas, por supuesto, las estadísticas se necesitan para medir y se requieren hacer, pero que cuando una herramienta nueva llega, cuando un proceso nuevo llega, podamos llevarlo siempre desde la curva de aprendizaje a crear procesos que sean automáticos y que nos permitan tener más tiempo para poder idear cosas nuevas en programas de bienestar, en tamizajes, en actividades que el colaborador se dé cuenta de ese cambio y su clima organizacional mejore y la cultura se enriquezca. Muy bien. Teniendo en cuenta estos procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta cada uno de estos integradores del bienestar laboral, llegamos a las habilidades blandas. Las habilidades blandas, o pues llamadas en inglés soft skills, son de las que nosotros a veces vemos o llevamos o estamos constantemente dándonos cuenta de qué hacen o cómo se relacionan o cómo se transmiten diariamente en una empresa, pero a veces nos hacemos los que no vemos desde gestión humana. Entonces vemos, por ejemplo, que la persona encargada de recepción o de servicio al cliente tiene un genio terrible y ese genio no lo cambia, se le han hecho llamados de atención, se le ha hecho, entonces yo tengo que entrar a revisar sus habilidades blandas, hacerle un test de habilidades blandas, revisar qué es lo que está pasando, por qué no puede relacionarse correctamente con el entorno, por qué en muchas de las ocasiones no domina de cierta forma esos procesos sociales que normalmente trae las habilidades blandas y que vienen inmersos en su personalidad, en su manera de ser, en su perfil Dix y demás. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando yo relaciono un cargo con una persona que debe estar en un proceso social constante y que siempre sus habilidades blandas es allí desde el proceso de habilitación de los procesos de selección. Ahí es donde empiezan a revisarse realmente cuáles son los indicadores del bienestar en la empresa. Entonces, habilidades blandas tienen que ver siempre con el poder identificar desde la observación cuáles son esas habilidades de cada trabajador, porque son diferentes, porque todos nos
comunicamos de manera diferente desde esa articulación social. Es decir, los ambientes que siempre tenemos en la familia, en el trabajo, en la universidad, en estos encuentros que hacemos pues para poder desarrollar algunos de los procesos pues que se generan de comunicación, ya sea asertiva, efectiva, bueno, de los diferentes procesos, yo tengo que empezar a identificar eso. ¿Qué creatividad tiene esa persona? ¿Qué pensamiento crítico tiene? ¿Cuál es esa actitud positiva, pues en este caso, ante las diferentes circunstancias del trabajo? No todos los días son iguales, siempre la gestión del estrés es diferente, pero yo cómo lo gestiono, qué inteligencia emocional puedo tener, cómo reacciono hacia a esas dificultades, hacia esos desafíos que la empresa como tal normalmente tiene y que básicamente día a día yo tengo que solventar. Entonces, dentro de esa gestión es importante tener en cuenta la capacidad de resolver y eso es una habilidad blanda. Esa habilidad blanda me lleva siempre a eso, a poder ser empático, a poder llevar cualquier situación que yo tenga, llevarla siempre desde el positivismo. Y cuando hablamos de positivismo, no es hacerle de pronto una sonrisa a cada situación que llegue, porque no siempre pasa. Pero si no doy la sonrisa como tal, doy la asertividad del pensamiento crítico de saber que necesito resolver la situación. Entonces, una actitud positiva no siempre es una sonrisa. Una actitud positiva siempre es un gesto agradable ante las situaciones que se presentan. ¿Cómo las puedo identificar? Y como líder de gestión humana dentro del plan de bienestar y dentro de los procesos de bienestar se hacen necesarios y pues básicamente se deben realizar desde las siguientes. Resulta que dentro de las habilidades de un gestor en la parte de talento humano 4.0, encontramos y nos ha pasado mucho con asesorías en empresas. A veces son UPAs, unidades de producción agropecuarias, a veces son empresas pequeñas, medianas, y nos damos cuenta que muchas veces la persona que hacía la parte contable ya se le creció la gestión humana, entonces contratan los servicios para empezar a hacer ese proceso. En este caso, nosotros lo manejamos desde un producto llamado acompañamiento en gestión humana. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que llegamos, nuestras habilidades blandas excelentes en colaboración, en creatividad, en adaptabilidad. Bueno, empezamos a darnos cuenta, pero nos damos cuenta que las habilidades blandas de esa persona que debe entregar el proceso o que lo lleva de cierta manera a su manera de ver las cosas, o sea, a su perfil, a su academia, lo lleva diferente, entonces empiezan los conflictos. ¿En qué sentido? En que, un ejemplo, se maneja el formato de requisición para personal nuevo. Y resulta que el formato de requisición para personal nuevo, como lo lleva esa persona, es solamente una llamada al jefe en donde le dice, necesito un nuevo asesor de ventas, por ejemplo. Entramos nosotros a organizar el talento humano y decimos, debe haber un formato de requisición. ¿Por qué? Porque ese formato me va a ayudar a identificar qué perfil necesito contratar. Y así usted no va a estar toda una mañana haciendo entrevistas, sino va a llamar específicamente a las personas que cumplen con ese perfil. Pero esa persona, como lo ha venido haciendo por muchos años de esa forma, llama a todos los que simplemente colocan su anuncio asesor comercial o asesor de punto de venta o secretaria, pues a veces lo manejan así. Entonces, esa habilidad blanda de nosotros poder interactuar con estas personas, que sus habilidades duras vienen articuladas como tal en su experiencia y en la manera en que realizan las cosas, es donde se ve el verdadero gestor del talento humano y es donde ahí se cumple la articulación entre habilidades blandas y habilidades duras. Hay personas que los cambios no son fáciles para ellas y esto hay que entenderlo y yo lo entiendo desde dónde, desde la habilidad blanda. Yo entiendo de que adaptarse no es fácil,
y le ayudo a esa persona a poder entender por qué se hace necesario hacer un cambio en el proceso, hacer un cambio en el formato. Entonces, cuando yo le explico a esta persona, ahí es donde realmente existe esa comunicación de esa habilidad blanda y esa persona se da cuenta que yo manejo un nivel no académico, porque realmente no lo es. Hay personas que sin tener una academia tienen unas habilidades blandas extraordinarias. Entonces, voy a explicarle un formato. Sí, no, si yo llego y le digo, este formato es el que se va a aplicar a partir de la fecha, ¿qué puede pasar allí? Mala comunicación, mal ambiente laboral, como tal. Pero si yo manifiesto este formato de requisición de personal, es un formato que se necesita para poder establecer un indicador de rotación y a través de él yo poder identificar básicamente el perfil que necesito y evitar que vengan personas a que solamente al final de la entrevista me digan, no me interesa la vacante, o muchas veces me digan, no, muchas gracias, no era lo que yo esperaba. Entonces, básicamente me va a ayudar a reducir y a gestionar mi tiempo de una manera correcta. ¿Te gustaría tener más tiempo? Vamos a aplicarlo y te vas a dar cuenta que vas a tener más tiempo. Ahí la comunicación cambia y la persona lo aplica y dice, uy, qué chévere, mire, este formato lo vamos a utilizar para esto o para aquello, y así con los procesos que se van realizando desde la gestión humana. ¿Por qué queremos hablar de las habilidades de un gestor dentro de este módulo de habilidades blandas? Porque a veces, y estoy hablando de un porcentaje bastante alto en las empresas, el departamento de gestión humana, de talento humano, de gestión del talento humano, de recursos humanos, bueno, de cómo lo llame, en este caso la empresa, tiene unos gestores de talento humano que no tienen habilidades blandas, no se comunican bien, no remiten la información como debe ser. Si el jefe dice, un ejemplo, es que todo el mundo tiene que llegar con 10 minutos de anticipación, esto se ha venido manejando toda la vida en esta empresa y yo no entiendo por qué ahora me están llegando tarde si saben que tienen que llegar 10 minutos antes. Me lo transmitieron, soy la persona encargada de gestión humana. Mis habilidades blandas me permiten que comunicarlo de otra forma sin cambiar el contenido del mensaje. Esta comunicación, para poderla hacer de manera armónica, de manera asertiva, de manera comunicativa desde la efectividad y la eficiencia, es necesario hacerlo dependiendo de la comunicación que yo tenga de esas personas que tienen o no tienen habilidades blandas. Y son las que yo ya he observado y ya me he dado cuenta cómo reciben las cosas. Hay personas que son muy trágicas y que cualquier cosa les puede cambiar el día, como hay otras que la introspeccionan de manera diferente. Entonces, como tal, si yo llego y digo, el jefe dijo que teníamos que llegar 10 minutos antes, todo a partir de mañana, volvemos al tema del formato. Si yo lo digo así, ellos, ¿cómo van a identificar? Ellos al jefe o al director como tal no lo tienen identificado dentro de esas palabras, me tienen identificada a mí, porque si yo soy la persona de gestión humana y lo transmito de esa forma, pues como se dice, estoy necesitando un curso de habilidades blandas y de cómo desarrollarlo porque realmente no lo estoy haciendo de manera asertiva. Ahora, ¿cómo lo hago de manera asertiva? Siempre a través de la inteligencia emocional, no manejando, en este caso, la emoción que sienta. Si yo salí y yo dije, ay, no, y ahora 10 minutos antes, si yo soy que la persona de gestión humana y no puedo llegar, ¿y ahora qué hago? ¿Deben llegar a esa hora? No, debemos, porque todos formamos parte de ese equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el comunicado en este caso? El comunicado es ya sea por un WhatsApp, por un mensaje de texto, por un correo electrónico, siempre deseando que se encuentren muy bien, siempre manifestando que estén bien, porque esa es la comunicación. Espero se encuentren muy bien, de manera atenta, me permito compartirles que hemos desarrollado una mejor forma de optimizar nuestro tiempo, nuestra gestión, para poder llegar a la empresa a las 6:50, si de pronto en este caso es a las 7 de la mañana. Estos 10 minuticos son esenciales para que
tú puedas gestionar mejor tu llegada, tu maquillaje, pues hay mujeres que a veces llegan a maquillarse al trabajo, bueno, además, tú entras a identificar eso, obviamente, y así poder estar lista para arrancar o para iniciar la meta del día o el proceso del día a las 7. Entonces, ¿qué hice yo? Articulé esos 10 minutos, manifesté algo positivo de esos 10 minutos y básicamente lo di como cumplido desde la fecha porque se debe empezar a generar. Es así como los esperamos a partir de mañana a las 6:50 de la mañana. Puedes manejarlo como éxitos o buena tarde, bueno, dependiendo del comunicado que vayas a realizar o la comunicación que hagas, ya sea verbal o escrita. Entonces, esa habilidad blanda me permite a mí que ser empático y la empatía me abre todas las puertas que yo quiera. Básicamente es como ese refrán en donde encontramos que dicen que se casan más moscas con miel que con hiel. Y básicamente es así. Si tú como tal eres una persona que puede ser un muy buen gestor, es decir, tienes mucho conocimiento en los procesos, tienes la experiencia, has tenido especializaciones o en este caso maestrías o quizá cursos, diplomados, has estado mucho en el tema académico, pero solamente está ahí en el título o ahí en ese certificado, de nada me va a servir en el momento de poder generar una comunicación asertiva, empática, efectiva o eficiente para yo poder generar un muy buen ambiente laboral y ese ambiente laboral tenerlo dentro del clima organizacional de la empresa, nutriendo la cultura organizacional de la empresa y llevando siempre un bienestar laboral enfocado en qué, en el crecimiento de la empresa. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clave del proceso de aprendizaje desde la gestión humana 4.0 para poder llegar a ese proceso de bienestar general y que ese bienestar general esté en todo, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal? Esas personas que le aman llegar a trabajar, aman llegar a hacer las cosas y que se ponen la camiseta con gusto, con satisfacción. Entonces, la observación siempre va a ser la clave para generar una muy buena cultura organizacional y este se deriva en los ambientes que genera el clima organizacional. Ahora, el clima laboral, como ya lo vimos, y es que a veces, como el clima, a veces hace calor, a veces hace frío. Así funcionan los empleados. Hay empleados que a veces funcionan súper bien, hay otros que son el empleado problema, el empleado que nada le gusta, el empleado que no quiere. Esos empleados es posible identificar vacíos emocionales o carencias afectivas desde la parte de gestión del talento humano y entrar a mejorar la comunicación con ellos. A veces hay personas que hay que explicarle mucho mejor los procesos, como hay otros que cogen las cosas súper rápido. O sea, medio le estás explicando y ya, empiezan a actuar de maneras diferentes. Entonces, ¿por qué como gestores del talento humano, incluida la gestión humana 4.0, se requiere desde la observación? Porque cuando yo observo a los colaboradores, a los trabajadores, desde un plano neutral, entendiendo sus obligaciones y sus responsabilidades. Y de la misma manera, las obligaciones y las responsabilidades de la empresa, puedo como tal generar en sí una gestión humana enfocada en tres pilares fundamentales. Y estos tres pilares fundamentales, ¿por qué se dan? Como recomendaciones para establecer el bienestar de la gestión humana 4.0. Ahora bien, estos tres pilares los hemos sacado nosotros gracias a todo el acompañamiento que hemos hecho en diferentes empresas de diferentes gremios, privadas y públicas, porque el ambiente laboral en una empresa privada cambia muchísimo al ambiente de una empresa pública. La cultura y el clima organizacional se basa dentro de los procesos que realiza gestión humana y dentro del acompañamiento que hacemos observando realmente cuáles son los procesos de aprendizaje que la empresa ya tiene dentro de su organización. Ahora bien, primera recomendación, la neutralidad.
les hablaba en el módulo de pila que la neutralidad en los procesos siempre nos lleva a que desde la observación, desde el aprendizaje, podemos manifestar una mejor objetividad cuando yo soy neutral, cuando conozco el rol empresa-empleado y empleado y empresa. Ahora, a diferencia de todos los cargos que normalmente tiene una organización, el área de gestión humana es una de las áreas en donde la neutralidad es vital para mejorar los procesos. Yo, como gestor del talento humano, líder, director, no puedo inclinarme ni hacia la empresa ni hacia el empleado. Yo debo ser un ente neutral, porque todo lo que le pasa al empleado básicamente llega a dónde? A gestión humana. Todos los direccionamientos que en este caso el gerente, el director, el jefe dé hacia los cambios del empleado, hacia los procesos del empleado, me llegan a mí. Entonces yo tengo que ser muy neutral y si hay una injusticia por parte del empleado, pues transmitirla, revisarla, organizarla. Y si es por parte de la empresa, de la misma forma. Jefe, mira, si hacemos esto, ocurre esto, si le terminamos el contrato va a pasar esto, si hacemos un llamado de atención ocurrirá esto, entonces para que esté informado el jefe. De la misma forma, el empleado, llegaste tarde, no cumpliste con esto, no hiciste esto, entonces el reglamento interno de la empresa como tal refiere que se hace esto y eso. La neutralidad te permite ser empático y siempre llevar una muy buena comunicación con los colaboradores de la empresa. Segunda recomendación, la información. Uy, esto es vital, vital, vital. La información y el manejo que nosotros tengamos de ella es información que nos da como tal desde el poder saber que toda información que llega a gestión humana es de carácter confidencial. ¿Por qué confidencial? Porque nosotros no podemos estarle compartiendo nuestra información a otras áreas. Cuando llega, por ejemplo, digamos, el jefe nos llama a la oficina. Nosotros, como tal, tenemos la información de que vamos a ser citados. Ahora, el jefe nos dice, necesito que le termine el contrato a Lupita porque ha llegado tarde muchas veces y ya no quiero verla. Normalmente el jefe lo manifiesta. A veces no lo hace como esa formalidad que yo lo dije, pero pues normalmente se maneja así. Neutralidad, primera recomendación. Sí, señor, voy a revisar su historial disciplinario. Vamos a mirar qué causalidad tiene para poder generar la terminación del contrato. Esta persona tiene un contrato a término fijo, indefinido. Bueno, el contrato se le manifiesta al jefe, por lo que es importante, jefe, que tenga en cuenta que no cumple con el preaviso o no cumple con la terminación. Entonces hay que indemnizar o hay que generar esto, una justa causa o sin justa causa. O sea, todo eso nosotros lo tenemos que tener súper claro a la hora de, ¿qué? De comunicarlo. Neutralidad, ¿por qué? Porque es como están establecidos los procesos. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy sin la neutralidad y el jefe me dice que Lupita, bueno, las indicaciones que tiene de Lupita, y yo no manejo bien mi información? Entonces yo digo, uy, sí, jefe, hace rato que debimos sacar a esa niña, porque terrible, eso llega tarde, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces resulta que ahí ya estoy manejando una mala información porque le estoy dando a mi jefe una causalidad adicional o una causa adicional para poder tomar esa decisión. Entonces, desde gestión humana debemos ser muy objetivos a la hora de hablar de la persona. Jefe, sí, Lupita ha tenido constantes llegadas tarde, se le han pasado unas retroalimentaciones y unos procesos, pero pues básicamente me gustaría conocer el motivo puntual por el cual se le va a terminar el contrato. Entonces, si el jefe le dice, no quiero ver más a esa niña acá, entonces, jefe, le entiendo. Entonces, recuerden, neutralidad. Le entiendo, comprendo, sí, señor. Sin embargo, recordemos, jefe, que a veces tomamos decisiones con la emoción. Y pues me gustaría saber si esa decisión como tal, para usted, en este momento, la está haciendo desde la emoción o desde la razón. Solamente pregunto,
porque ya nos ha pasado con otros empleados que su merced dice que no quiere ver y después ellos vuelven a ingresar a la empresa y esto no se ve bien. Y así, estos son ejemplos, básicamente, pero la información desde la recomendación es que el manejo de la misma nos lleva a una base fundamental para poder ser una persona íntegra desde el talento humano. Y como todo llega a talento humano, pues yo debo ser efectivo, asertivo y ser la clave de la comunicación en la empresa, básicamente. Allí les tenemos un tips muy importante. Y este tip tiene que ver con una recomendación desde la sabiduría de los 4 acuerdos. Ahora les comparto qué son los 4 acuerdos. Pero cuando nosotros aplicamos los 4 acuerdos desde la gestión humana, lo estamos aplicando en nuestras vidas y lo estamos aplicando en diferentes ambientes, se nota. Y son esas personas que cuando tú llegas a una empresa, se nota esa cultura, ese clima, ese bienestar laboral, te gustaría trabajar en esa empresa y te das cuenta desde dónde, desde la llamada, desde la entrevista, y son esas empresas que a veces dices, ay, yo sí hubiera querido trabajar ahí, súper, pero pues no se dieron las cosas. Entonces, básicamente la información se lleva siempre, siempre desde una manera objetiva. Cuando voy a comentar algo desde lo subjetivo, lo transformo. Objetivamente, ¿para qué? Para evitar los chismes de pasillo, los comentarios del corredor, o que a veces se reúnen en cafetería. Ay, sí escucho, van a sacar a Lupita. Uy, sí, ya era hora porque esto y aquello. Y fuera de eso llega la de gestión humana y confirma, sí, la sacan. No, terrible. Una persona en gestión humana que no sepa llevar la información es algo que debe mejorar, es algo que tiene que empezar a introspeccionar y a darse cuenta que cuando yo llevo la gestión humana de una empresa, no solamente llevo algo procedimental, algo de gestión documental, también estoy llevando las emociones, el bienestar, la inteligencia emocional, la efectividad, la eficiencia, el cumplimiento de metas de una empresa, porque los seres humanos, a pesar de tanta inteligencia artificial que tenemos actualmente en las tecnologías de la información y la comunicación, todavía no alcanzan a tener emociones. Eso todavía no se da y creería que nunca se daría, pero pues en este momento estamos dándonos cuenta de que la inteligencia artificial no tiene emociones y al no tener emociones, todas las emociones son importantes llevarlas desde un proceso de gestión humana. Y esas emociones son hacia dónde? Hacia generar un liderazgo estratégico de llevar esta área. Muy bien. Ahora, como recomendación final, tenemos la normatividad. ¿Qué es la normatividad? Es estar siempre atentos a las vigencias que llegan de normas, leyes, decretos, resoluciones que tienen que pasar por gestión humana y que nosotros debemos estar a la vanguardia. Por supuesto, imagínense un líder de gestión humana que no conozca que hay que cambiar la jornada laboral, que se tiene que implementar como tal el cambio en los contratos laborales a través de un otro sí, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la altesia horaria, que se debe promocionar como tal todo lo relacionado con bienestar, que si se cambia alguna norma o si hay alguna ley nueva, pues nosotros debemos tenerla y llevársela, en este caso a los directivos, hubo este cambio, hubo este otro cambio, vamos a realizarla, vamos a mirarla. Por ejemplo, em, las páginas de Actualícese son páginas muy interesantes. Ustedes pueden inscribirse en el boletín y en este boletín básicamente tener un alcance diario, por decirlo, de si se presenta alguna modificación a alguna norma, alguna ley o algo que se llegue. Entonces, básicamente, la normatividad en gestión humana es vital también desde el punto de vista de que cada proceso que nosotros realizamos está inmerso en una ley. Llámese Código Sustantivo del Trabajo, llámese Ministerio de Trabajo, llámese Constitución, que está ahí constantemente. ¿Para qué? Para hacer cumplir como tal las obligaciones de un empleador. Ahora, si nosotros cumplimos estas obligaciones, la empresa se mantiene siempre a flote, siempre está cumpliendo
y básicamente el jefe o el líder estará muy contento, perdón, estará muy contento de tener un líder de gestión humana enfocado ¿en qué? En una normatividad vigente, en una información impecable a través de los 4 acuerdos, en este caso desde la objetividad y una neutralidad en los procesos, liderando estratégicamente el área de gestión humana. Muy bien. Finalmente, como les compartía, ¿qué son los 4 acuerdos? Los 4 acuerdos básicamente son un libro escrito por el doctor Miguel Ángel Ruiz. El doctor Ruiz, porque antes pues era llamado así, o don Miguel, porque pues la palabra doctor es más enfocado por esa sabiduría que él tiene, y es que aplica eh, esta sabiduría en todos los procesos de la vida, y cuando nosotros lo aplicamos en nuestros procesos, y especialmente en talento humano, o gestión humana 4.0, que lleva siempre a la tecnología, la información y la comunicación en procesos, y que el ser forma parte vital e indispensable de los procedimientos que se llevan, encontramos que estos 4 acuerdos aplican en un 100% a los procesos que nosotros tenemos. Primer acuerdo de esta sabiduría que nos remite: ser impecable con la palabra. Nosotros somos lo que hablamos, nosotros somos lo que transmitimos, nosotros somos lo que lideramos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del habla. El habla es lo que nos permite saber o entender las cosas. Esta palabra, cuando se habla allí, se habla de esas frases o esos comunicados o esos direccionamientos claros, objetivos, como tal, nada emocional, que vayan desde la razón. No tomes nada personalmente como segundo acuerdo. Pues este acuerdo siempre nos lleva a darnos cuenta de que no podemos dar nada por cierto en este caso, y que esto que yo sé que se está llevando o que se está hablando, no lo puedo llevar de manera personal. En algún momento, en una charla, estaba pues, eso fue en Medellín hace algunos años, y un ingeniero refería, es que definitivamente los psicólogos no saben muchas veces qué hacer con su vida y sí pretenden arreglar la vida de los demás. Pues yo como psicóloga lo escuché y me di cuenta que no podía tomarme personalmente, a pesar de ser psicóloga, ese comentario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo no me tomo nada personalmente, soy objetivo. Cuando yo no me tomo nada personalmente, puedo generar pensamientos que no sean emocionales y que no lleven a decir, uy, pero ¿por qué habla así de mal de los psicólogos? No, sencillamente es un comentario que él hace hacia quizá alguna psicóloga o algún psicólogo que le llevó un proceso, pues de pronto que le hizo falta alguna mejora, y él por eso lo refiere así. Entonces, ¿qué hizo él primero? No cumplió el primer acuerdo, no fue impecable con sus palabras. Listo, no pasa nada, eso es él. ¿Cómo soy yo? Soy impecable conmigo, en mis palabras enunciadas y en mis palabras pensadas. ¿Yo qué pensé? Le pasó algo. Ahora, no lo tomé personalmente, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo personalmente, empiezo a generar en mí diferentes emociones, y esas emociones son las que después me van a llevar a tener reacciones, sentimientos y estímulos que no necesito en ese momento y que pueden quitarme mucha energía en el momento. Ahora, tercer acuerdo: no hagamos suposiciones, no hagas suposiciones. Suponer es una de los actos que más energía nos quitan. Y desde gestión humana pasa, suponemos tantas cosas, porque no llegó esta persona, porque no hizo algo, entonces yo supongo, no es que fue por el llamado de atención que le pasamos, no es que fue por esto que yo no realicé, o fue, es que no le hemos pagado todavía la quincena y por eso es que están así. No, no supongamos. Siempre, a veces, dentro de la comunicación, creamos una tormenta en un vaso de agua, y por cosas que a veces no existen, solamente las creamos en nuestra mente. No estamos siendo impecables con la palabra, porque ahí estoy generando en mi mente una palabra que no es. Si yo tengo una suposición, ¿qué debo hacer? Debo preguntar.
Si yo veo que mi pareja estaba molesta, porque la conozco y sé que de pronto se levantó y lo primero que hacía era darme un beso, decirme buenos días y ya, y ese día no lo hizo, y yo empiezo a revisar el día anterior y digo, ok, ¿qué pasó? ¿Será que hubo algún cambio? ¿Hice algo que? Entonces empiezo a suponer, ¿será que esto? ¿Será que aquello? No, o sea, evito eso, evito pensar, sobrepensar, porque eso realmente es sobrepensar, y simplemente le pregunto a esa persona, pues ya sea como lo llamen, amor, ¿estás bien? Esta mañana no me saludaste. De una vez lo estoy haciendo real, no estoy suponiendo. Sí, amor, es que estoy un poco cansado, o me pasó esto, o me pasó aquello. Ah, ok, ¿y ya qué pasó? Ya no dejé de pensar en esa situación. ¿Qué pasa cuando yo no abordo, cuando me creo la tormenta? Me voy para el trabajo, tengo el pensamiento tan raro que sería, qué pasaría, por qué no me saludó. ¿Será que algo no le gustó? ¿Será que se dio cuenta, no sé, de alguna conversación? ¿Será que de pronto yo no fui clara bueno, en alguna acción, en algún proceso? Entonces, básicamente, a lo que voy es que no suponer me permite a mí crecer, me permite proyectarme, me permite siempre estar en positivo. Y eso es una de las habilidades blandas que vimos el día de hoy. Y finalmente, el cuarto acuerdo dentro de este libro muy sabio que nos trae el doctor Miguel Ángel Ruiz, está el hacer siempre lo que podemos hacer con el máximo esfuerzo, hacer lo mejor de nosotros, generar siempre lo mejor de nosotros. Podemos tener 1000 ideas, pero si nos tomamos como tal en acción una en el día a día y la empezamos a ejecutar y lo hacemos bien, nos damos cuenta que el hacer las cosas al 100%, y esto no requiere como tal muchas veces la energía, es simplemente llevar el aprendizaje que hablamos del competente, del inconsciente, dependiendo pues de cómo se manejan los procesos, y allí empezar a aplicarlos. ¿Para qué? Para hacer las cosas inconscientes, competentes, y básicamente poder llevar cada uno de los procesos que hago con el mayor esfuerzo posible. ¿Por qué? Porque cuando pasamos en la ruta del aprendizaje y básicamente en un día difícil, porque hay de pronto muchas novedades, muchas situaciones, temas familiares, temas laborales, temas de la universidad, de pronto con compañeros y demás, y yo empiezo como tal a aplicar estos acuerdos, siempre se resuelven, siempre empiezo a generar en mí una mejor actividad emocional, una mejor inteligencia emocional, y eso genera que mi ambiente cambie, mi pensamiento cambie y cada una de las cosas que hago cambie. Y cuando eso pasa, mis habilidades blandas se fortalecen. Ahora, existen en Internet pues varios libros que van enfocados en esta sabiduría, pero este libro es el inicial, el que lideró los procesos de comunicación hacia la sabiduría. Y cuando aplicas esto no solamente en los procesos de gestión humana, sino en tu vida, te das cuenta de un cambio trascendental en cada una de las cosas que llegan. Cuando llegan y eres impecable con tus palabras, cuando no te tomas las cosas personalmente y te das cuenta que básicamente los procesos que llegan pues se van atendiendo y pues no me afectan en lo personal, entonces no genero tanta emoción en las cosas y así no hago suposiciones. Al no hacer suposiciones siempre doy mi mejor esfuerzo, doy lo mejor de mí, porque no estoy creándome expectativas o tormentas en en mi mente sobre situaciones que a veces son incontrolables para mí, pero que sí puedo controlar dentro de mí lo que pueda pasar. Bueno, finalmente, ¿cómo desarrollamos el plan de bienestar desde la gestión humana? Muy bien. Este módulo tenía todo lo relacionado con el aprendizaje, todo lo relacionado, pues en este caso, con las habilidades blandas. Finalmente, pues unas recomendaciones, unos tips que dábamos pues para los gestores y el cómo desarrollar ese plan de bienestar. Cuando yo desarrollo un plan de bienestar, fijémonos muy bien en este círculo que nos trae el desarrollo del mismo.
Cuando yo tengo una misión, es decir, soy la jefe de talento humano, la líder de talento humano, la generalista de talento humano, la persona encargada de talento humano, ahí inicia mi misión. Y ahí empezamos a generar un propósito. Y ese propósito empieza si yo empiezo a aplicar estos acuerdos, si yo empiezo a aplicar mis habilidades blandas, luego empiezo a generar estrategias hacia el aprendizaje organizacional, la toma de decisiones, los diagnósticos organizacionales, identificando a través de la observación y digo, bueno, ¿cómo está esta empresa? ¿Cómo está organizada? ¿Cuál es su clima organizacional? ¿Cuál es su cultura organizacional? Llevar un aprendizaje del incompetente inconsciente como tal en ese primer módulo, por decirlo, del aprendizaje, en ese primer modelo, en esa primera instancia del aprendizaje, es la que llegamos y ahí estamos en el inconsciente incompetente. Estamos ahí diciendo, bueno, ¿cómo es esto? No sé qué existe, pero quiero aprender, quiero revisar y quiero empezar a darme cuenta. Y luego llegar como tal a un incompetente inconsciente como tal, perdona, a un incompetente consciente que me permite darme cuenta de qué es lo que necesita la empresa, qué desempeño institucional necesita, cuál es su desarrollo organizacional, qué confianza necesita generar, que si, por ejemplo, el jefe ha tenido constantes comunicaciones en las que de pronto no cumple, entonces empezar a generar un círculo de confianza, una transparencia en la comunicación, y eso lo hacemos nosotros desde la gestión humana, porque recordemos que el jefe, el director, el dueño de la empresa, él está enfocado en qué, en crecer, en crecer, en crecer. ¿Y por qué está determinando que nosotros ayudemos con esta gestión humana? Porque ve en nosotros la posibilidad de hacerlo. Ahora, si nosotros traemos todos estos procesos que ya vimos en Gestión Humana 4.0, pues nuestra gestión humana va a ser impecable, va a ser estratégica y va a llevar siempre el liderazgo como bandera para que cada uno de los procesos que realicemos sean enfocados desde la objetividad. ¿Y eso qué genera? Sostenibilidad, sostenibilidad de un ecosistema que tiene la empresa y que su clima y su cultura organizacional siempre sean positivas en los diferentes desempeños, en las diferentes mediciones que podamos hacer. Muy bien. Para conocer un poco más sobre todo lo que tiene que ver con el plano, el desarrollo de este enfoque organizacional, les vamos a entregar unas plantillitas. Estas plantillitas pues son dos básicamente, y esta presentación que en algún momento les compartí, esta presentación trae la explicación del inconsciente incompetente, del competente consciente, para que nos permita generar en cada una de las organizaciones el proceso de acompañamiento de la gestión humana y pues como lo habíamos visto en algún momento desde la gestión humana 4.0, esperando que esta información que el día de hoy les transmitimos desde formación de Grupo Java puedan dar a conocer no solamente una línea de conocimiento estratégico, sino también el poder aplicarlos en el día a día de sus organizaciones, de sus trabajos, y que en el momento en que lo puedan aplicar, ya sea desde el inicio, porque de pronto empezaron este trabajo nuevo, o desde poder aportar en una entrevista de trabajo que ya conocen de lo que es la gestión humana 4.0, que ya pueden aplicarlo con la nómina, la contratación, la liquidación de pila y demás, y la ruta de aprendizaje. Entonces, agradecerles muchísimo por este encuentro asincrónico que tuvimos el día de hoy. Esperamos que puedan seguir participando de los cursos y de las promociones que tenemos, las charlas y las capacitaciones a través del programa Formación Java, y los esperamos en un próximo encuentro. A todos, muchísimas gracias por su participación y estamos atentos, dispuestos y disponibles para servir desde Grupo Empresarial Java. Muchas gracias, una excelente tarde.